Ahora sí, Sergio Cabral. Esta es Cuéntame, Jorge. la segunda vez que hacemos esta introducción, pero no importa. Dime de ti, papá. Bien. Muy bien, muy bien, muy feliz y agradecido por la oportunidad de estar en tu podcast. No, yo feliz. Te lo voy a decir como que no lo dije la primera vez, que cuando me escribiste para hacer este episodio, pues me hiciste sentir súper bien porque me hiciste sentir Rogan, porque él lo que hace es juntarse con unos amigos de él, hablar cada vez que él quiere. Yo creo que deberíamos hacer eso. Vamos a coger temas que tú no tengas con quién hablarlo y tú me avisas. Pero claro, viejo, claro. No, pero ven acá. Por cierto, tú estabas diciendo la primera vez que te encantan los podcasts y lo Sí, poderoso que tú te sientes que son. comentaba que me gustan mucho los podcasts. He estado escuchando muchos últimamente. Y una de las cosas que más me gusta es, eh, vamos a decir que las barreras de entrada son pequeñas, ¿verdad? Sí, Tú no sí. necesitas una gran producción ni un gran equipo para tú empezar un, un buen podcast. Yo creo que el Sí, contenido, como dicen, content is king, ¿verdad? sí, El contenido es lo que importa. La gente te va a perdonar la mala calidad del audio si lo que tú estás diciendo es importante. claro. Que no es lo mismo en YouTube, que quizás si tú estás diciendo algo importante, pero el video no es bueno, la gente no es tan... No te perdona tan fácilmente, vamos a decir. Y tú sabes que al Y final yo creo que el audio es el rey, porque si el video es bueno y no se escucha bien en YouTube, la gente igual pues no le va a poner tanta absolutamente. atención. Tú yo incluso, no recuerdo cuándo ni dónde, escuché sobre esos experimentos que hacen para, para ver, como quien dice, lo que la gente soporta más o soporta menos. Sí, Y si tú tienes, por ejemplo, tú estás viendo un programa de televisión que no se ve bien, pero se escucha perfectamente, tú lo sigues viendo, no hay sí, problema. Pero sí. si tú estás viendo un programa de televisión que más o menos se ve bien, pero el audio tiene un zumbido o una molestia, una estática, la gente simplemente lo quita. Y Sí, recuerdo haber escuchado eso, que en televisión, si ellos tienen problema de transferencia de información, si ellos tienen que sacrificar algo, prefieren sacrificar la imagen que el audio. Porque la gente no pero soporta el ruido molesto, pero la imagen, eh, la baja calidad en la imagen es más fácil de soportar. fíjate si eso es cierto, que cuánta gente quizás, en vez de escucharnos en la plataforma de podcast ahora mismo, nos está escuchando en YouTube, abrió la pantalla y lo que hace es que escucha y sigue trabajando en vez de vernos. Créeme que yo lo he hecho todo, pero un millón de veces. Mi frustración más grande y la razón por la que yo ahora mismo pago el YouTube Premium es para Ujú. yo poder en el celular hacer eso. Porque Porque si tú YouTube no tienes Premium te el YouTube Premium, permite cerrar, sí, cerrar YouTube. te lo deja corriendo en el background. Uf, Y esa es una de las razones principales por la que yo lo comencé a pagar. Por eso mira, mismo, porque a veces yo estoy escuchando un debate, una charla, un conversatorio, y digo, para mí no me interesa verle la cara a esta persona, yo no quiero escuchar lo que me están diciendo, déjame yo ponerlo y ponerme a fregar, sobre todo ahora claro, en medio de la pandemia, exacto. que hay mucho que fregar ahora. Exactamente. Mira, Sergio, ¿qué fue lo que te motivó a escribirme para que toquemos este tema? Ya en el título y en la introducción, pues la gente se habrá dado cuenta de lo que vamos a hablar. Y yo voy a hacer un disclaimer ahora para que, por si se me olvida haciéndolo en la introducción, ya todo el que escuche el podcast, y si tú estás escuchando y llegaste hoy, pues yo grabo las introducciones después de la conversación del episodio. Eh, yo soy dominicano, estoy en República Dominicana. Sergio es dominicano también, pero está en Filadelfia, ¿verdad, Sergio? Sí, Está en tengo 5 Filadelfia. años. 5 años viviendo en Filadelfia. Esta conversación la estamos teniendo primero porque por la situación que está pasando en Estados Unidos, pero no es algo que compete solamente a Estados Unidos. Y hablar de esto, aunque no sea en nuestros países, hace que en nuestros países pues la gente cree conciencia y vea que aquí principalmente en República Dominicana tenemos un tema cultural que data desde antes de la época de Trujillo, desde época de ocupación, de independencia y demás. Entonces, para que no aparezcan dos o tres diciendo, esto es dominicano hablando de esta situación, bueno, nos afecta a todos al final. Sí,
Porque Sergio estuvo en Estados Unidos, y, o sea, en cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos tú eres minoría. Sí. Entonces, dime qué te motivó, porfa, a escribirme sobre eso. Sí, claro. Primero, es un tema del que se está hablando mucho ahora mismo en las redes sociales en general. Hay mucha desinformación, como siempre, en las redes sociales, porque las barreras para compartir información son muy bajitas, al igual que con el podcast. Y la gente simplemente con un botón, pues tira la información hacia adelante sin ningún cuidado. Y varios amigos, varias personas cercanas me han hecho comentarios como, oye, pero ¿qué es lo que está pasando allá? Que Estados Unidos parece que está como en una zona de guerra. Y es, de nuevo, la forma en la que las redes sociales amplifican una narrativa o una imagen, y la gente cree que todas las ciudades en Estados Unidos ahora mismo están en llamas, y no es así. De hecho, esos incidentes son la minoría. Son como que dice, incidentes específicos en lugares específicos. Y en mi experiencia, las personas que están involucradas en esos saqueos, no están en la protesta. ¿Tú sabes esos saqueos normalmente suceden en sitios donde la protesta, el foco de la protesta no está. Yo estaba viendo algo que me abrió un poquito la mente sobre eso. Porque yo soy de las personas que pienso que la protesta y los saqueos, quizá una cosa influye en la otra, pero no es lo mismo, no son lo mismo. Sí. Ni lo hacen las mismas personas. Exacto. Pero, de hecho, podemos empezar a escarbar en teorías conspirativas de que digan que hay policías infiltrados entre la gente que está haciendo protesta para crear ese caos y distraer la atención. Que hay gente de white supremacists, que la traducción sería supremacía blanca, que es un término que se utiliza mucho en Estados Unidos, infiltrándose en las protestas para crear ese caos. Que de hecho hay videos de que pudieran probar algunas de esas teorías. Pero también yo estaba escuchando hoy precisamente a Andrew Schulz, que es un comediante. A mí me encantan los comediantes aquí y en cualquier parte del mundo, porque para ser un buen comediante tú tienes que tener mucha cultura. Y Andrew Schulz estaba diciendo, ¿tú sabes qué? Estaban haciendo protestas pacíficas y con las protestas pacíficas no pasaba nada. Empezaron a romper cosas y ya la gente está poniendo atención. Entonces, a mí me ha abierto un poquito la mente de pensar de que yo todavía pienso que en su mayoría, la gente que está protestando no tiene que ver con los saqueos, pero también pienso que pudo haber sido una forma de hacer algo de ruido también para que la gente le empezara a poner atención. No sé. Mira, a mí me parece que hay como todas las cosas humanas, es complicado. ¿No? Sí, como todo en la vida. Como todo en la vida, ¿verdad? No es blanco o negro, no pun intended. No es simplemente bueno o malo, sino hay muchas, es como una cebolla, ¿verdad? Hay muchas capas para cada uno de los problemas. A mí me da miedo hacerle caso a muchas cosas que veo en redes sociales, a muchos videos sacados de contexto, como he visto. Estoy seguro que te refieres a los videos de policías como rompiendo los vidrios. No, de hecho, yo más que nada es, por ejemplo, gente con equipo al que solamente la policía tiene acceso, de máscaras de gas con cosas específicas. Para mí me pareció muy extraño. Hicimos la referencia de Joe Rogan en principio, que es una referencia que quien escucha el podcast ha oído mucho. Pues él estaba hablando el otro día de que es súper extraño ver bloques de ladrillos, o sea, como organizados, pilas de ladrillos como organizadas, como aquí están, sírvete. Entonces, es súper extraño eso, que igual, es lo que te digo, puede ser gente provocando para distraer la atención, pero un fenómeno que ha sido fascinante para mí en este proceso, se han hecho otras protestas antes, pero todavía con los saqueos, la atención no se ha salido donde tiene que salirse. Sí,
Yo entiendo. Yo he visto yo realmente tengo un buen tiempo que no escucho a Rogan, Ujú. porque escuchar a Rogan es casi un trabajo tiempo completo. O sea, Sí. el pana produce demasiado contenido, demasiado frecuente. Sí, O sí, 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 sea, sí. es too much. Y por ejemplo, ¿qué me gusta, por ejemplo, de tu podcast? Que tú, en el título, tú explicas un poco del tema. En el caso de Joe Rogan es como un nombre. Entonces a veces yo digo, Hey. tú sabes, yo no sé quién es esta persona, a mí no me interesa escuchar 3 horas de audio para saber si a mí me interesa lo que esa persona quiere decir. Sí, 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 te entiendo. A menos que sea un científico famoso. Yo digo, ok, Richard Dawkins, ok, estoy seguro que lo que sea que Richard Dawkins vaya a decir es interesante. O sea, si Sam Harris va al podcast de Joe Rogan, eso eh, es una receta para el éxito. O sea, Sí, sí, sí. definitivamente es un programa interesante. Pero, tú sabes, no sé, no Ese todos episodio del los que yo te digo invitados. es con Reggie Watt, se llama, que te lo recomiendo, es reciente, salió hace un par de días. Y lo digo Ok, así porque esto es una edición extraña que va a salir del podcast, porque lo estamos grabando jueves 6 de la tarde y mi plan es que el viernes en la mañana esté live, que esté disponible ya para que la gente lo escuche. ok, entiendo. Tú decías, perdón, y te interrumpí, que tú decías de todo el tema de lo que uno está viendo en redes sociales, de cosas que pueden ser mal interpretadas o mal utilizadas. Exacto. A mí me da mucho miedo, miedo en el sentido de que temo amplificar algo que no es cierto, Ok, ¿verdad? Entonces, me da mucho miedo darle cierta validez a cosas que veo en redes sociales que están como que fuera de contexto, como que pedacitos de video en el que está pasando algo específico, en el que hay una persona haciendo una serie de cosas, atacando, ¿sabes? Que a veces uno dice, bueno, pero yo no sé cuándo se grabó ese video, yo exacto. no sé qué pasó justo antes, justo después, cuál es el contexto, por qué esta persona está haciendo eso. Eso de los ladrillos, creo haber visto una imagen, alguien compartiendo algo como un selfie con los ladrillos en el fondo. Ujú. Y yo realmente no sé, o sea, ¿dónde exactamente es eso? ¿Por qué no hay otras imágenes? A lo mejor, tú sabes, no me he Claro. ido por ese rabbit hole, como dicen, no Sí, me he ido por sí, ese ese hoyo agujero negro. de conejo, esa conejera, o como sea que se llame. Oye, ese hoyo Eh, negro, hoyo negro. exacto, un hoyo negro, bueno. No me he ido por ahí, tú sabes, buscando mucho. Eh, pero hay de todo, ese es lo bueno y lo malo de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, como te decía, es una de las motivaciones. Dije, bueno, déjame, tú sabes, yo tengo 5 años viviendo aquí eh, y cuando veo algunas de las preguntas que me han hecho amigos en redes sociales, digo, oye, es que yo sé por qué tú estás preguntando eso, porque yo pensaba justamente eso también. ¿Cómo Yo tenía esa cuáles? misma, como por ejemplo, tú sabes, gente que me ha dicho, en otras palabras, ¿cuál es el show? O sea, ok, la policía mató a un hombre y la policía mata gente a cada rato. Claro. Tú sabes, la policía se encuentra en una balacera a cada rato, o la policía tiene una persecución a cada rato. ¿Por qué este señor específicamente crea este tumulto tan grande? Y yo creo que es como le llaman, como una tormenta perfecta, the perfect storm, todas las cosas juntas. Sí. Eh, Justo hoy yo tuve una pequeña conversación con una compañera del trabajo que es afroamericana, ¿verdad? Ella es negra. Y es lo mismo. O sea, yo le decía a ella, mira, yo voy a tener esta conversación con un amigo. La idea es compartir un poco de dar un poco de perspectiva, o sea, dar mi opinión y mi experiencia en este caso, sobre todo para los dominicanos, que a lo mejor no todos hablamos inglés, no todos tenemos acceso a televisión por cable, no todos tenemos, o sea, como que hay tantas barreras para tú no, no solamente tener una sola perspectiva. ¿Tú me No, entiendes? Que y no todos hacen la diligencia. O sea, sí, sí, mucha gente, no, no nada más definitivamente. aquí en República Dominicana, sino en Latinoamérica, en Europa, en todas partes del mundo, se quedan con el titular. ¿Cuántas personas tú no oyes debatiendo y discutiendo por algo que leyeron, que no leyeron realmente, leyeron un titular y punto? O Sí, escucharon una opinión y punto. Entonces, sí. o sea, es valiosísimo esto. No, y quiero ponerlo ahí afuera, ¿tú me entiendes? Que si alguien me pregunta, Sergio, ¿cuál es tu opinión? Yo decirle, escúchate el podcast de Jorge.
¿Me entiendes? Mucho más rápido. Sí, Mucho más sí, rápido que sí. hacer un copy-paste y después cambiar los nombres en el mensaje. O No, sea, no, no, y a mí me encanta eso. y no solo eso, el podcast te permite tener esta conversación largo y tendido. ¿Tú me entiendes? Vamos a hablar Exacto, hasta que acabemos el tema o nos cansemos. Lo que exacto. suceda primero. Pero no tenemos esa restricción de tiempo. Y tiempo y espacio. Y las redes sociales, lamentablemente, no son el espacio para tener conversaciones importantes. Porque es que no lo facilitan. Twitter. Yo no entiendo por qué la gente discute en Twitter. ¿Para qué? O sea, no es posible tener una conversación productiva en Twitter. Olvídenlo. Sí, O sea, sí, sí, cojan sí. sus números y llámense. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y discutan eso ahí en el momento. Pero esta mandadera de mensajito. Lamentablemente, lo que decíamos al principio, los problemas humanos son muy complejos. Hay muchas capas. Exacto. Si yo me voy a enfocar en una sola, a lo mejor podemos tener una serie de tweets hablando de un solo, una sola parte del Sí, problema. sí. Pero para entender el problema, si la intención es entender el problema, no nos da, las redes sociales nos dan, WhatsApp tampoco es la mejor forma de tener conversaciones importantes. Entonces, Que nada, tú dije, déjame, dices, déjame tú ver si dices podemos hacer esto. entender el problema y yo creo que lo primero que hay que entender es eh, que ¿cuál es el show? Exacto. Viene desde el desconocimiento, viene Sí, de no entender, que quizá tampoco lo entendías, lo respetabas, pero quizá no lo entendías tampoco hasta que viviste en Estados Unidos, hasta que tiene el tiempo que tiene viviendo en Estados Unidos, que es algo sistemático. Yo creo que fue una palabra que tú utilizaste cuando me dijiste, sí, que es algo que viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? sí, exacto. Mira, lo que me decía, yo te comentaba en principio, la empresa en la que yo estoy trabajando ahora Ujú. es bastante incluyente. Tiene una serie de políticas que no es tan, la intención no es forzarle a nadie nada, sino permitir que las personas que son diferentes en sus propios Ujú. términos tengan Te, tengan la te posibilidad de perdí, te expresar perdí esos un términos. segundo ahí, Sergio. Tú dices que no es forzarle a nadie nada, es permitir. Es permitir que cada individuo tenga la posibilidad de expresarse en sus propios términos. Dígase, por ejemplo, Ok, nosotros tenemos eh, la, la política de permitir a todo empleado determine cuáles son los pronombres por los que quiere que lo llamen o la ok. llamen. Eh, Como esos pequeños detalles, ¿tú me entiendes? Que le dicen a una serie de minorías, tú sabes, aquí no hay problema. O sea, tú puedes trabajar con nosotros, eso no va a ser un problema. Si tu pronombre no es tradicional, eso no es un problema. Si tú eres una persona transgénero, eso no es un problema. Si tú eres una persona homosexual, eso no es un problema. Aquí tú puedes venir a trabajar con nosotros. Mientras tú hagas tu trabajo, a nadie le importa cuál es tu sexualidad o tu pronombre favorito o lo que sea. Claro. Entonces, en este ambiente, yo me veo expuesto por primera vez a el concepto de que yo soy una persona de color. Y yo me quedo como, ok, o sea, sí, yo entiendo. Yo no soy blanco. Eso es básicamente lo que significa. Porque en, Sí. en- en- en esta definición de personas de color tenemos allá, por ejemplo, un filipino, que es una persona de color, y yo lo veo, wow, pero para que tú veas la diferencia cultural, en República Dominicana yo creo que tú serías como medio blanco. ¿Tú me entiendes? No, Porque, y aquí, por ejemplo, tú no eres negro, tú eres indio. exacto, Que esa es una de las... Eso pudiera ser, incluso hasta sin querer, porque hay muchas cosas que la gente no entiende, que que el ser humano hace sin saber que lo está haciendo, porque creció con eso puesto en su psiquis. Entonces, sin ninguna maldad. lo primero es, los indios no existen en este país. Hay indios en Perú, hay indios en algunas partes de Estados Unidos, hay indios en algunas partes de Brasil, pero aquí en República Dominicana no hay indios. Indio no es porque tú te hagas una tez que no es ni blanca ni oscura, porque tú estás como en el medio. Tú eres negro. Exacto, O sea, pero aquí no se entiende eso. exacto.
Entonces, incluso yo tengo aquí una amiga que trabaja ella es reclutadora, recruiter, Ujú. y ella me preguntó un día, me dijo, ¿en República Dominicana tú eres considerado negro? Y yo me quedé, yo creo que no. O sea, pero yo nunca me había hecho esa pregunta. Entonces, ese fue el primer choque cultural cuando yo llegué a Estados Unidos. Es que aquí no diría el filtro principal, pero uno de los filtros principales por los que la gente ve el mundo es raza. Sí. ¿Tú me entiendes? Raza es lo primero. Lo primero que la gente ve cuando tú entras a un sitio es hispano o, en mi caso, a mí han pensado que yo soy hindú. Cuando yo trabajaba en Comcast, los hindúes se me acercaban así como dudoso y me miraban y me decían, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde es que tú eres? Y yo, República Dominicana. Y ellos, República Ya Dominicana. entiendo. Porque tú pareces bastante hindú, me decían. Y yo, y ustedes todos parecen dominicanos. Ustedes todos parecen tío mío. Sí. Después me pasó que estaba en una tienda con mi esposa, nos separamos por alguna razón y ella estaba como buscándome en uno de los pasillos y no me veía y le preguntó a uno de los empleados de la tienda que estaba en ese pasillo hacía rato, le dice, ¿tú has visto un señor con un poloché de tal color? Y le dice, el medio oriental, o sea, Exacto. Middle Eastern, como medio árabe, sí, como él pensaba que yo era como iraní, una cosa Sí, así. sí. Después entonces me monté en un Uber con un iraní que pensaba que yo era egipcio. Y Pero yo dije, no, pero está que eso excelente. no, o sea, no es filtrar por razas, obviamente no está bien, pero Ujú. es inevitable el primer contacto que tú tienes con una persona es con la vista. O sea, Sí, definitivamente. es como cuando una gente dice, el físico no importa, mentira. O sea, tú te acercas a una persona porque te atrae físicamente, Claro que sí. porque eso es lo Eso es lo primero primero. que tú ves. Entonces, Por lo es menos los hombres, que normal. somos bien visuales, no sé las mujeres. ¿Cómo es? Por lo menos los hombres, no voy a hablar por las mujeres. Yo sé que Sí, los sí, hombres sí. somos bien visuales. Sí, 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 sí. O sea, y es normal. Pero ya un tema de filtrar, de discriminar, de segregar, es Sí. diferente. No solo eso, sino que aquí en Estados Unidos la gente quiere ser muy cuidadosa de no ofenderte por razones culturales. Entonces, ellos quieren decir, ok, tú eres hindú, para yo saber, tú me entiendes, cómo me refiero a ti o Claro, claro. cuáles son los temas de los que te voy a hablar, porque no te voy a hablar, si tú eres hindú no te voy a hablar mal de la India, tú me No, entiendes, si tú o eres no te voy a hispano, pues, decir, vamos a comer unos hamburgues, unos hamburgues. exacto, no te voy a invitar a un barbecue si tú Exacto. eres hindú. O sea que no, yo estoy seguro que no es malicia, no es maldad, pero lo que te digo es como esas primeras cosas que la gente ve. Y lo que a mí siempre me parece es que en el caso particular de los dominicanos, a mí me parece que tu raza no es tan importante como lo es tu estatus social. O sea, si tú tienes dinero, es más importante que si tú eres o no una persona de color. ¿Tú me entiendes? Como que en mi experiencia, que todos tenemos, ¿verdad? Eh, Sí, sí. nuestros propios cristales por lo que vemos el mundo. En mi experiencia, en República Dominicana es más fácil que se te discrimine por razones económicas que se te discrimine por razones de color de piel. Aunque todos recordamos haber visto en la noticia en algún momento a alguien que le prohibieron la entrada a un sitio porque era medio oscurito y los que estaban ahí eran como medio blanquitos y bueno. Probablemente la mayoría tenemos gente a la que le dijeron, tenemos una fiesta privada. Yo tengo un Sí, primo a quien se lo hicieron. O sea, yo tengo un primo a quien se así lo mismo. hicieron en una discoteca que llegó y es una fiesta privada. Y él veía a la gente entrar y salir como Juan por su casa privada. A Bueno, nadie le entonces, preguntan nada, nada más a él. exacto, a nadie le Qué preguntan curioso. nada, nada más a él y le piden identificación nada más a él. O sea que Sí, eso a todos en algún momento nos ha pasado. El problema es normalizarlo. El problema exacto. es entender que esa es la vida y ya. Que Sí. en Estados Unidos hay un punto en el que se normalizó. Tú sabes que hay una referencia que hizo un amigo recientemente para que tengamos una idea. Yo oí a Joe Rogan diciendo algo igual y oí a un amigo, a Guille de Luna, haciendo un comentario hablando de la película de Will Smith de Mohamed Ali,
que lo de Ali y la lucha racial y el decir yo no voy a representar un país que me discrimine en la guerra, Ujú. hace menos de 60 años. Así es. Entonces, si tú te pones a pensar también, hace más de 60, hace como 70, 80 años, pero si tú te pones a pensar también, a Martin Luther King lo asesinaron por razones raciales primordialmente, porque él Sí. luchaba contra el racismo y lo asesinaron por esa lucha en los 60, 67, 68 creo. Mi papá yo creo que nació en el 66 o en el 68, no sé. O sea, estamos hablando de que no hace tantísimo, que uno ve Exactamente. 40, 50, 60 años mucho, pero no es tanto cuando hablamos de miles de años de historia de la humanidad. Así es. Esa es otra cosa, que yo creo que cuando nosotros vemos la referencia de la esclavitud, que vamos a decir es como dicen algunas personas, es el pecado original de los Estados Unidos, es la Sí, esclavitud. sí, Es que cuando Thomas Jefferson estaba escribiendo la Declaración de Independencia y diciendo, sí, un gobierno de la gente, para la gente, con libertad para todos, él sabía que ese todos no era todo el mundo. sí. O sea, dicen que cuando él estaba escribiendo esas palabras, él estaba, eh, no recuerdo dónde, como en una casa de veraneo o algo así con la esposa. Dice, y había un esclavo ahí sirviéndole, tú sabes, cocinándole, atendiéndolo Claro, a él y a su esposa. Dice, ese esclavo era hijo de una esclava, una negra africana, con el papá de su mujer. Porque uno de los miedos terribles que se le ha vendido a los estadounidenses desde tiempos, bueno, desde que se abolió la esclavitud, vamos a decir, es que ujú, los negros había que controlarlos porque los negros eran peligrosos para las mujeres blancas, porque eran violadores, porque eran agresivos, eran salvajes. A pesar de que a lo largo de la historia, sí, la gran mayoría de violaciones interraciales que han habido es de europeos a negras africanas sí. y europeos a taínas. ¿Tú me entiendes? O sea, es como ese tipo de reflejar lo que uno hace en otros. Pero En la bueno, está bien. historia, los grandes genocidios y las violaciones masivas han sido de blancos a negros. Sí, O sea, eso no hay nadie que me lo discuta. no lo digas eso en internet que vas a encontrar. Sí, aparece, claro, Nunca claro, digas nadie. exacto. Pero bueno, es eso mismo. O sea, ese terror, ¿verdad? Que se le vendió a la gente en su momento. Y, y- Y Perdón, sí, sí, continúa, no, perdóname. no, dime. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Lo que en Filadelfia está como estuvo Chicago hace unos días, como estuvo Minneapolis hace unos días, como está Los Ángeles, como está Nueva York. Filadelfia está así también. Yo te diría que hubo un par de días en los que la cosa se puso fea. Eh, pero lo mismo, es en lugares específicos, es en momentos específicos. Por ejemplo, yo vi mucho vandalismo en el centro de la ciudad, que es donde está el ayuntamiento. Okay. Si tú buscas, por ejemplo, fotos famosas de Filadelfia, el famoso City Hall, que Ujú. está en Center City, es como una de las imágenes principales. Tiene una torre con un reloj y arriba está la estatua de William Penn, que es como, en honor a quién o por quién esto aquí se llama Pennsylvania. Bueno, pues me parece que, si mal no recuerdo, la historia de Pensilvania es que William Penn quería empezar una especie de, de colonia donde no se persiguiera a nadie por razones religiosas. Okay. Porque los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos eran perseguidos religiosos, eran personas que huían persecución religiosa en Europa. Los Quakers creo que son. Eh, y William Penn dijo, bueno, déjame yo empezar como esta nueva colonia aquí, este nuevo territorio donde todo el mundo pueda tener la religión que quiera. Pero bueno, el asunto es que ese edificio, el City Hall, es Ujú. uno de los sitios que vandalizaron. Dígase grafitis, tú sabes, mensaje para la policía, Sí. clásico. Eh, Luego en otras zonas de la ciudad se quemaron vehículos.
se atacaron establecimientos, farmacias, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, en otras ciudades, sobre todo en Minneapolis, donde sucedió el asesinato de George Floyd, se vio mucha Violencia. más violencia, más sucesos desagradables, vamos a decir. Ok. Y en ese sentido, yo entiendo que Filadelfia o Pensilvania en general no le fue tan mal. Lo que yo sí vi, y, y una de las cosas que me motivó también a llamarte para lo del podcast, es que yo vi personas en una plaza aquí, que yo veo desde la ventana de mi cocina, Sí. eh, rompiendo vidrios y metiéndose en tiendas. Pero tú te das cuenta que esos no son protestantes. O sea, esas no son personas que están protestando. Esos son ladrones que están aprovechando que la policía no Aprovechando da el abasto. caos. Exacto. O Exacto. sea, O sea, gente es gente que que... está detrás de la protesta esperando el momento para decir, ok, ahora. Exactamente. Nosotros en ese momento dijimos, coño, pero vamos a hacer algo, vamos a llamar al 911. Y mi esposa coge y llama al 911 y simplemente no... Primero la llamada no se conectaba, sonaba como ocupado. Claro. Y una vez se conectó la llamada, entonces nadie lo cogía. Tuvimos que llamar a un destacamento directamente y nos dijeron, tú sabes, como vamos a ver qué hacemos, pero no podemos, tú sabes, no No garantizamos vamos a nada. abasto. No vamos a abasto. Porque toda la policía está en la ciudad, Claro. protegiendo monumentos, protegiendo el ayuntamiento, y etcétera, etcétera. Que es donde estaba la gran acumulación de personas eh, realmente protestando, no simplemente aprovechando la oportunidad. Sergio, Entonces, tú tienes forma o tú has tenido contacto con... Porque en Estados Unidos pasa mucho y en ujú, diferentes ciudades que hay grupos. Hay grupos, por ejemplo, en San Luis yo conocí a un dominicano y una mexicana que trabajan, de hecho tienen un podcast, se llama Auténtico Podcast, un saludo para Junior y para Gabriela, que lo que buscan es fomentar ese crecimiento para los latinos en esa comunidad. Entonces, igual, es como que las minorías, lamentablemente, porque al final somos minorías, es como ujú. que las minorías tienen sus grupos para formarse, para, para, para conocer un poquito de su historia. ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con personas que participen en alguno de esos grupos? No, la No. verdad que no. Ok. Es una de esas cosas que tengo como que, quien dice, en mi to-do list. Yo estuve hace un tiempito en contacto con una fundación que se llama The Uncommon Individual Foundation. Y lo Ok. que ellos hacen es, ellos preparan mentoring. O sea, ellos buscan, vamos a decir, tú eres un profesional y tú necesitas fondos o ayuda para tú poner en marcha un proyecto. Bueno, pues entonces ellos te ayudan, ellos te proveen, tú sabes, Ok. eh, te Y me ayudan imagino que te conectan con la orientación y demás. exacto, te conectan con las personas que tú necesites. Y lo que hacen con eso es que ellos te ayudan, me parece que es gratis, pero entonces tú le debes a ellos horas de mentoring. Entonces, Ah, eso como la forma en también. la que tú le pagas a la institución es tú yendo a escuelas de escasos recursos o juntándote con estudiantes de zonas donde hay, vamos a Desprotegidas, decir, digamos. exacto, exacto. ¿Sí? Como dicen, aquí le llaman at-risk youth, como juventud en riesgo, En riesgo, ok. sería la traducción. Y entonces tú pagas de esa manera, tú pagas transmitiendo tu conocimiento, O vamos a sea, a ti decir. te ayudaron y tú pagas ayudando. Exacto. Está genial eso. Entonces, eso me parece que es sumamente interesante. Y es una de esas instituciones que hacen ese tipo de proyectos. Y la forma en la que yo trabajé con ellos era eh, creando el contenido para un proyecto, para un curso de introducción al desarrollo web, que es lo que yo hago Ok. normalmente, soy desarrollador web. Y entonces eso vamos a decir que es una de esas cosas que a mí me interesa y me apasiona, porque hoy día hay muchas oportunidades online vamos a decir, para freelancing, Ujú. que la gente puede hacer desde cualquier lugar del mundo,
con, con escasos recursos para empezar. Vamos a decir, tú necesitas una laptop, que no tiene que ser una laptop, nada del otro mundo. Y tú con muy poco hardware, tú puedes, vamos a decir, tú puedes crear proyectos que son bastante complejos. No necesitan tanto material. Okay. Entonces, en ese sentido, es una de esas cosas que yo digo, oye, esto es una herramienta bastante poderosa. Si uno pudiera llevar esta información, esta preparación a grupos de escasos recursos, a inmigrantes, como le llaman aquí, a personas de color en general, es una oportunidad que ellos realmente pueden sacarle mucho provecho. ¿Cómo poner en perspectiva a la gente que no lo entiende? O sea, y que dice las cosas como la pregunta que tú hiciste temprano o que te hacían temprano, porque simplemente no entiende. ¿Cómo señalarle punto específico de decir, mira, para que tú entiendas que esto es algo sistemático, que esto es algo que viene desde hace decenas de años y que no ha cambiado, esto es lo que está pasando? Sí, perfecto. Bueno, eh, ahí cuando estaba en mi conversación con mi compañera del trabajo sobre Camille, se llama ella, por cierto, que me dijo que va a escuchar el podcast, aunque ella no habla mucho español, pero que va a hacer lo posible. Camille me dice, mira, es un tema tan complejo y, y lo que decimos, es fácil tú decir, oye, pero supérenlo, o sea, ya la esclavitud fue hace tanto tiempo, ¿qué más da? Dice, ok, vamos a ver si podemos ponerlo en perspectiva. Primero, la esclavitud se vuelve ilegal en Estados Unidos en un momento, ¿verdad? No voy a empezar a decir fechas porque estoy seguro que la voy a coger mal todas. Luego de cientos de años de esclavitud. Sí. Y estas personas que tienen cientos de años, o sea, generaciones siendo esclavos, se les dice, bueno, pues nada, ustedes son libres, denle para allá, disfruten su vida. Ok, ¿Qué vida? ¿qué vida? ¿Dónde? No hay infraestructura, no hay hospitales, no hay escuelas, no tienen hogares porque viven en las granjas de los blancos, como vacas, como ganado, o sea, es simplemente otro animal de trabajo, literalmente. Entonces estas personas empiezan a vagar, ¿verdad? Por el sur, sobre todo, que es donde estaba la concentración de esclavos, que fue por lo que se luchó la, la guerra civil norteamericana. Ujú. Aunque hay personas que dicen que no, es mentira. The bottom line, como dicen, el fondo es que el sur quería mantener la esclavitud y el norte quería abolirla. Entonces, esta persona, yo estaba viendo en estos días, hay un documental buenísimo en Netflix que se llama 13. En español sería como 13ª, que es Ujú. la, la enmienda que hace ilegal la esclavitud a nivel nacional en los Estados Unidos. Okay. ¿Y qué pasa? El sur de los Estados Unidos era sumamente eh, rural. Era donde estaban todas las plantaciones. Ujú. La mano de obra gratis, la mano de obra gratuita de la esclavitud, era lo que mantenía esa economía funcionando. Claro. ¿Qué pasa? Inmediatamente se hace ilegal la esclavitud. Estas personas no tienen cómo hacer rentable su producción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú chequeas la 13ª enmienda de la Constitución Americana, dice que la esclavitud queda abolida a nivel nacional, excepto para las personas que son criminales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí eso llaman un loophole, que es como no estoy seguro cómo traducir eso. Es Eh, como eh, una apertura, sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, los negros es ilegal que los negros sean esclavos a menos que estén presos. Ujú. Entonces empieza una encarcelación en masa de negros por Sí. cualquier razón. ¿Por qué? Porque una vez están presos, entonces el Estado puede utilizarlos como Como mano de esclavo. obra gratis, una vez más, para Que es preso, construir. pero es como esclavo. Que de hecho, Exacto. de una forma u otra es la esclavitud moderna. Es esclavitud, exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
eso empieza todo un movimiento cultural de criminalización del negro. O sea, el negro empieza a ser visto como, el negro se vuelve, el negro era sinónimo de esclavo, ahora es sinónimo de criminal. Ujú. Entonces empieza toda esta propaganda de, no, hay que tener cuidado con los negros, porque los negros son peligrosos para las mujeres blancas, y los negros son agresivos, y los negros son mal educados, y son sucios, y no tienen ninguna educación. Entonces, pero porque, bueno, lo que pasa es que estos estados sureños necesitan que estos negros sean satanizados hasta cierto punto, para que sea fácil la deshumanización y entonces volver a esclavizarlos por cualquier razón. Ya Pero entiendo. bueno, O ok, sea, vamos a decir, el, las cosas siguen hacia adelante y eventualmente eh, viene lo que es eh, la segregación. La gente dice, por ejemplo, el sur de Estados Unidos es sinónimo con esclavitud. Y lo que dice la gente es, en el sur había segregación, ¿verdad? Habían escuelas para negros, habían sí, baños para negros, sí. habían restaurantes para negros. Los negros tenían que entrar una puerta por atrás, para que ni siquiera entraran por delante a los establecimientos. Todo ese tipo de cosas denigrantes que le dicen a la gente, sí, tú eres libre, pero tú no eres igual que yo. ¿Tú me entiendes? De Sí, sí, hecho, tú sabes que hay un Juan Marichal, que es un Hall Ujú. of Famer de béisbol, lanzador dominicano. Él hace la historia de que él llegó a Estados Unidos y fue primera vez en su vida que él tuvo que entrar por atrás a un restaurante, por la parte de atrás de un Exacto. restaurante. Y la gente lo Porque llega, idolatraba. sí, pero no importa, pero él era negro. Sí, sí, Entonces, a él le pasó lo que me pasó a mí. Tú llegas al punto y dices, sí, felicidades, ahora tú eres una minoría. Tú vienes de un lugar donde tú eres técnicamente la mayoría de la población. Tú eres técnicamente el hombre heterosexual blanco. sí. Y tú ahora vienes aquí y te das cuenta que tú eres negro. Llegas a the land of the free and the And opportunities. you're no longer Llegaste, free. exacto. Llegaste a la tierra de la libertad y de las oportunidades y eres minoría. Exactamente. Pero bueno, verdad, llega la segregación. Eh, lo que dice mucha gente es que en el sur la segregación se hacía a través de la ley. ¿Verdad? Los niños no podían, los niños negros no podían ir a las mismas escuelas que los niños blancos. Los negros no podían comprar casas en los mismos vecindarios que los blancos. Ujú. Eh, los negros no tenían acceso a los mismos hospitales, a los mismos... ¿Tú me entiendes? Toda esa infraestructura que garantiza de alguna forma que una población se desarrolle, simplemente no tenían acceso a esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan todos estos movimientos de derechos civiles, los Civil Rights Movements, y, y la lucha es esa, es la integración, es que los niños negros tengan la posibilidad de ir a las mismas escuelas que los niños blancos. Y eso fue un desastre en Estados Unidos. Cuando eso se forzó, fue una de las primeras instancias en el que el gobierno tuvo que mandar la Guardia Nacional a forzar a los estados, porque los gobernadores no querían, no lo lograban, no lo hacían, que esa es otra cosa, que aquí en Estados Unidos cada estado es un país. Y Exacto. la realidad, cada departamento de policía en cada estado es un universo paralelo. Por Cada, eso es cada que es estado tan es difícil. independiente. Hay gobierno Así mismo. federal, que es el gobierno de, iba a decir el genio, pero tengo miedo de que mucha gente no entienda lo sarcástico que estoy diciendo, del presidente Trump, y los gobiernos estatales, que lo que se rige, que la mayoría de las veces las leyes estatales son más importantes en cada lugar individualmente que las leyes federales. Sí. Esa es una de esos debates que muchas veces, aquí le llaman dog whistling, que es como silbato de perro, Ujú. que es como cosas que solamente algunas personas escuchan o entienden, Ok. sería la traducción. Y es cuando un gobierno, cuando un presidente dice, vamos a dejar que los estados decidan, lo que él está diciendo es que esos estados, sobre todo en el sur, que son bien racistas, bien retrógradas, bien fanáticos religiosos, vamos a dejar que ellos decidan sus propias cosas. O sea, en vez de tomar una decisión para el pueblo, como Sí. vamos como se hizo finalmente con Obama, que se legalizó el matrimonio
homosexual a nivel nacional. Pero hasta entonces era, no, 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 vamos a dejar que los estados decidan, vamos a dejar que los estados decidan. Que hacer artimañas políticas para tú no perder votantes en ningún sitio. Al final es Exacto. eso. O sea, al final los políticos piensan de esa forma. Sí, lamentablemente es así. Entonces, bueno, nada, lo que te decía, se acaba la segregación legal. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes, que por cierto, eso fue los otros días, como estábamos diciendo. Martin Luther King fue los otros días. O sea, eso no hacen 200 años de eso. Eso no es historia antigua. Eso es los otros días. Hay gente cuyos abuelos y cuyos padres vieron cosas segregadas en el sur. Hay gente que el famoso Green Book, que era un librito que los negros tenían, que decía dónde ellos podían pararse si iban manejando por el sur, para dónde ellos podían pararse y les sirvieran alimentos, en cuáles estaciones de gasolina ellos podían pararse y los atendieran, cuáles pueblos ellos tenían que salir al atardecer, porque había pueblos donde sí, tú puedes estar aquí durante el día, pero cuando cae el atardecer, cuando cae la noche, no si tú estás aquí te vamos a linchar. Exacto. Los linchamientos del sur por la presunción de criminalidad. O sea, hay incluso casos famosos de mujeres que, vamos a decir, que no le agradaba una persona de color, un negro, y dice, fulano me violó. Esa tarde esa persona estaba ahorcada y quemada en un árbol. Sin investigación, Imagínate. sin juicio, nada. Simplemente por la presunción de criminalidad del hombre negro. Y te voy a decir algo. Hay cosas tan... Viéndolo sin excusarlo, porque mi intención no es excusarlo esto, pero es lo que estamos hablando. Son cosas que están implantadas en la psiquis de nosotros, porque estamos hablando de cuando se abolió la esclavitud, cuando ya era ilegal tener esclavos, eran más de 100 años bajo esclavitud. Cómo los negros se integran, se pueden integrar a una sociedad que nunca les ha permitido ser parte de esa sociedad. Pero imagínate la mentalidad de estas personas que crecieron también, ya estoy hablando de los dueños de esclavos, que crecieron también con esclavos durante más de 100 años. Ahora yo no tengo quien me trabaje en mi tierra. Ahora yo tengo que tratar a esta persona como un igual. O sea, no solo eso, acuérdate que en el capitalismo tú tienes propiedad. Esas personas eran tuyas, eran tu propiedad. Esa era tu vaca, tu buey. Y tú ahora me lo estás quitando. Estás quitándome mis medios de producción. Es un asunto de mentalidad. O sea, las leyes no cambian el comportamiento de la gente inmediatamente. O sea, simplemente no sucede. claro. Entonces, todo eso tomó bastante tiempo. Y una vez, vamos a decir que ya estamos integrados, vamos a decir, ¿verdad? Legalmente ya tú no puedes evitar que una persona por su color de piel entre a un restaurante y sea servido o vaya a una piscina pública, vamos a decir. Ocurre una cosa que le llaman el redlining, que es como líneas rojas. Y literalmente eran líneas rojas que se trazaban en los mapas, donde a partir de un lado de la línea, los que vivían de un lado de la línea no podían comprar propiedad en el otro lado. Dígase, si tú eres una persona negra y tú vives en un barrio, tú no puedes comprar una casa en este residencial. Simplemente no te la vendemos. Punto. Yo estaba escuchando muchas veces lo hacían. el audiolibro de David Goggins, uno de ellos. Sí. Y él habla en su niñez de cuando se mudaron estamos hablando de una persona que tiene menos de 50 años. Él habla en su niñez de que llegaron a mudar a un sector y hubo gente que empezó a mudarse porque se mudó una familia negra ahí. Así es. O sea, pero puntualmente, Sergio, también, si tú te pones a pensar, hay cosas tan recientes como lo que pasó en Ferguson, yo creo que el año pasado, como hace unos meses salió el video de algo que pasó a finales de 2019, creo, donde hay dos hombres blancos que persiguen a un muchacho negro que está corriendo y lo matan. O sea, lo persiguen para matarlo. Sí. Eso fue en Georgia, creo. Y el mismo día que pasó lo de George Floyd en Minneapolis, en Nueva York, en Central Park, había una mujer que o sea, para mí eso fue
Señores, búsquenlo. Amy Cooper se llama ella. Ujú. El señor, no recuerdo el nombre, pero creo que es apellido Cooper también. Cosas de la vida. Él En estaba algún momento birdwatching. en algún momento los antepasados de ella eran dueños de él. Sí, probablemente. Probablemente Normalmente porque de ahí vienen los por donde apellidos vienen esos también. apellidos. Exacto. Propiedad. Él estaba mirando aves, tomándole fotos a aves. Hay gente que hace eso. Y ella llega, él le dice, señorita, las reglas del parque es que usted debería tener su perro con un lazo, o sea, con Sí. una correa, una leash. Y déjenme en paz. Y empezó a incomodarse, a decirle cosas. Y dijo, yo voy a llamar a la policía. Y llamó a la policía, una tremenda actriz telefónica. Ella llamó a la policía. Tengo miedo, hay un señor aquí negro, tiene ropa de tal forma y se ve agresivo y manden a alguien, tengo miedo. Pan, y cerró el teléfono. Y él Ujú. grabó eso que ella hizo. Sí. Ella tuvo Yo que no, mudarse, yo no estoy regaló a la seguro. perra, hizo de todo. Yo creo que eso pasó el mismo día que de lo de George Floyd. Sí, yo no estoy seguro realmente del timeline de eso, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuándo pasó, pero fue sumamente cerca. Sí. Y es lo que te digo, o sea, es para que tú veas cómo la policía es una herramienta que la gente lo que llama es una herramienta de opresión. O sea, esta señora, esta mujer que es blanca, ella sabe que si ella llama a la policía, a este señor le puede ir bastante mal. Ella lo Y que ella amenazó, puede yo creo, utilizar con eso. eso directamente. Le dijo, Exacto. O sea, llama. Y él le ella le dijo, dijo a llama. él. Ajá, ella le dijo que sí, porque eso es lo que creo. Yo no estoy seguro si ella hizo la llamada, pero yo sé que ella lo amenazó. Le dijo, si tú me sigues molestando, yo voy a llamar a la policía y yo voy a decir que yo me siento atacada por un hombre negro. O sea, ella sabe que esas palabras puestas en ese orden, viniendo de una mujer blanca, es casi una sentencia de muerte para un hombre negro. Sí, O sea, ella lo amenazó de muerte con otras palabras. sí. ¿Tú me entiendes? Y Entonces, eso fue el otro día. Eso no estamos hablando de Martin Luther King, no estamos hablando de la segregación, no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de que hace hace 2 semanas, 2 o 3 semanas. esta señora, esta joven, no sé realmente qué edad tiene. Ni cómo llamarle. Sí, o sea, esta persona sabe cómo, how to weaponize la policía para hacerle daño a un hombre que no está haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Está observando aves en un parque. ¿Tú, ha- Parque público, sobre todo. ¿Tú has Y sentido en algún lugar, Sergio, o sea, tú has tenido alguna experiencia en la que tú te hayas sentido, no porque nosotros mismos a veces nos ponemos cualquier cosa en la cabeza, sino que haya sido evidente para ti que tú estabas siendo discriminado? Quizás sin que hayan tenido que agredirte, pero algo que haya sido evidente para ti que tú estabas siendo discriminado. la verdad es que no que yo me haya dado cuenta. Okay. Esa es otra cosa. Como, como ese no es uno de los primeros filtros por los que yo veo el mundo, vamos a decir, no estoy acostumbrado a eso. Exacto. Por lo menos todavía no. Eh, Cualquier interacción negativa con una persona para mí no es racial. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú y yo nos topamos en la calle y por alguna razón tú y yo chocamos y tú me dices una mala palabra, no me ha pasado, pero en ese caso, yo no voy a pensar, Jorge me dijo eso porque Jorge odia a las personas de mi color. O sea, eso no es lo primero que me llega a la mente. Lo primero que me llega a la mente es, Claro. yo acabo de chocar con él, tuvo un mal día. ¿Tú me entiendes? Pero lamentablemente aquí hay gente que yo diría que deben haber de los dos casos. Deben haber personas que son, eh, vamos a decir, más personas que están buscando ese, vamos a decir, que están más rápidas para interpretar los eventos de esa forma. Yo creo que Y, eso. y, y personas que lamentablemente es verdad que son racistas. O sea, Tú es sabes verdad que a mí tienen el me, problema. a mí me pasó algo y horas después de que me pasó fue que yo caí y quizá ahora entiendo por qué yo no me di cuenta al momento. Pero en un viaje, eso yo se lo compartí a mi papá hace unos días, de hecho, que nunca lo había hablado con él. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi papá, mi madrastra y todos mis hermanos. Yo digo yo tuve, porque fue que me llevaron. Eh, estábamos en Miami. A Y en ese un precio momento, cualquiera lo hace. exacto, en un momento en el highway, yo estoy sentado en la ventana, estoy mirando para afuera
y veo que alguien escupe a la ventana. Oh, God. O sea, Sergio, mira, para mí, ahora entiendo quizá porque yo no lo vi de esa forma, porque para mí eso nunca ha sido un filtro. Para mí, para mí nunca ha sido... yo no divido a mis amigos por negro, blanco, venezolano. O sea, yo no... Dominicano, Claro, yo no voy a llegar a un boricua. sitio a decirle a cualquier amiga o amigo venezolano que tenga, ¿tú conoces a fulano de tal? Seguro ustedes todos se conocen. O sea, Ustedes no son primos. exacto. Entonces, a mí me pasó eso y en ese momento yo como que, cónchale, qué raro. Fue algo Como qué muy persona más tonto. desagradable. Y Como al lo primero que te llega a la rato, mente que hay un digo problema yo, con esa pero... persona. sí. Y al rato digo yo, pero ese tipo no fue sin querer que lo hizo, porque recordé la cara. O sea, recordé el rostro de agresividad. Y óyeme, qué momento tan feo, pero nada, seguí con mi vida. Pero es algo que yo no vivo sistemáticamente, como lo vive la gente negra en Estados Unidos. Así es. Entonces es lo que te digo, o sea, lamentablemente sí. Y lo que yo digo es que quizá en República Dominicana a nosotros no nos luce. Como cuando yo veo gente siendo racista en Sí, República Dominicana, yo digo, ¿en serio? sí, ¿De verdad? sí, O sí. sea, tú revisaste tu familia antes de tú hacer eso. O decir Nosotros, eso, la gente porque, no entiende que nosotros coño, no somos, la madre patria nuestra no es España, es África. O sea, para bien o para mal, nos exacto. guste o no. Te quiera aceptarlo o no, nosotros no descendemos. Hay quienes descienden de españoles, pero la mayoría de nosotros descendemos de africanos. O sea, Claro, eso es indiscutible. Y qué bueno, porque ese sabor caribeño que tenemos es por eso. Sergio, sí, tenemos casi que terminar porque yo tengo un compromiso ahora, pero no hay problema. un compromiso virtual, como lo amerita según la cuarentena. Pero hay algo que hay un par de cositas que no quiero dejar de preguntarte. Hay una que se me Claro. olvidó que me voy a acordar, pero hay otra. El Ujú. Blackout Tuesday, ¿qué tú crees de eso? ¿Causó algún impacto? Yo mencioné a Andrew Schultz más temprano porque él también decía que eso es una forma de que simplemente no se hable de nada. Vamos a hacer algo, no hagamos nada. Vamos a poner una foto negra en nuestras redes sociales. Hay gente Mira, que piensa en eso de esa forma. sí, yo creo que es el mal de la era de las redes sociales, ¿verdad? Sí, Que queremos hacer cosas muy sencillas a veces para no sentirnos que no hemos hecho nada, ¿verdad? Lo del Blackout Tuesday, ujú, yo creo que si la intención es, como dicen, crear awareness, ¿tú me entiendes? Porque hubo gente que me dijo, a mí me pareció muy impactante cuando yo estoy haciendo scroll en Instagram y todas las cuentas que estoy viendo son negras, como que, coño, el alcance, ¿tú me entiendes? O sea, en ese claro. sentido, como una especie de shock, como, tú sabes, mira toda la gente que le está dando seguimiento a esto. En Tiene ese sentido me sentido. parece que es una herramienta poderosa. Tiene sentido. Es una Tú herramienta tienes que poderosa crear hasta a nivel awareness en el político. lugar donde está todo el mundo. Ujú, hasta a nivel político. O sea, Sí, el mundo entero está prestando atención a esto. Mira lo que tú estás haciendo. Políticamente vamos a decir que tú cheques los votantes tú como político, los votantes de tu estado, lo que sea, y tú dices, coño, esto no se siente bien. Si yo me voy en contra de esto, me voy a quemar. sí. O sea, eso tiene su utilidad. El otro lado es y que es lo que me dijo mucha gente, por ejemplo, yo vi muchas publicaciones de gente que decía, yo hice eso esta mañana y alguien me dijo, mira, lo que pasa con eso es que tú estás llenando las redes sociales de una publicación que no dice absolutamente nada, cuando hay gente tratando de compartir imágenes y videos de agresividad policial Sí. y no pueden porque se ahoga en este mar de fotos negras. Que de hecho, Entonces, ese es el... había gente diciendo que, ok, tú vas a compartir eso, ponle solamente el hashtag de Blackout Tuesday. Sí, Porque si no ponga Black utilizas, Lives Matter. exacto, si usas el hashtag de Black Lives Matter, lo que hace es que esos cuadros negros van a quedar por encima de las imágenes de brutalidad policial Ujú. que no lo hablamos, pero la policía siempre ha sido utilizada por los gobiernos. No estoy diciendo que en este caso sea por el gobierno, pero por los gobiernos como Sí, método de opresión. Aquí sí, vivimos 12 años terribles que la policía era una herramienta vital para que
un desgraciado que fue presidente de este país, pues oprimiera, matara gente y acabara con una juventud valiosísima. O sea, Sí, lamentablemente nos quitó toda una generación de líderes que ahora nos hacen falta. exactamente. Y, Sergio, y en general, ¿qué tú crees que va a pasar? O sea, con todo esto, porque yo no veo que haya intención de parar las protestas por ahora. Bueno, dos cosas. Primero, los 4 policías ya están, se les han puesto cargos a Sí. los 4 policías. El señor Chauvin, el que tenía la rodilla en el cuello de Floyd, se le, eh, el cargo es de homicidio en segundo grado, que Ujú. no es premeditado, pero me parece que es como a propósito. Una cosa es cuando tú, vamos a decir, tú Tú tiras un planificas. disparo hacia arriba, o sea, tú tiras un disparo hacia arriba y tú matas a alguien, bueno, pues vamos a decir que eso es homicidio en tercer grado, si no me equivoco. Que Por era favor, corríjame. con el que lo habían Con el que culpado. empezaron. Exacto. Ese es un No fue a homicidio, propósito. sí, sí, que no es Creo que es intencional. homicidio involuntario. Exacto. Homicidio involuntario, gracias. Creo. Creo. Me imagino que tiene diferentes nombres en diferentes lugares, pero vamos a llamarle así por ahora. Sí, Una vez tú matas a una persona a propósito, vamos a decir, es segundo grado. Y si tú creo que tienes planificación, si tú tienes una semana planificando cómo tú vas a matar a esa persona, es en primer grado, que es con premeditación y con tú tienes un plan, o sea, tú te estás sí, cuando tú preparando para matar a planificas esa para matar persona. a esa persona, exacto. Exacto. Porque a lo mejor vamos a decir que tú estás en un sitio, esta persona viene por encima tuyo, y tú, por defensa, tú matas a esa persona. Bueno, pues eso tiene una categoría de homicidio, pero tú no saliste esa mañana a matar a esa persona. ¿Tú me entiendes? Eso fue algo que lamentablemente pasó en el transcurso de tu día. Dice aquí que Eh, el homicidio en segundo grado normalmente se define como aquel que no es premeditado exacto, o que es causado por una conducta peligrosa y con falta de preocupación por la vida humana. O sea, no exacto, tenía ni siquiera interés de cuidar a esa persona. exacto. Que es lo que yo digo, vamos a decir, yo sé que tú estás corto de tiempo, pero para que no se nos quede en el No, no aire, importa, claro, por Dios. una de las razones por la que este caso es tan controversial es porque es sumamente obvio que no era necesario. No deja Este duda de señor, nada, serio. O exacto, sea, este señor no está en el esto no es como, perdóname que te corte, No, esto no, no es no, dale. como un video de Facebook de 2 minutos que tú no sabes qué pasó antes para tú saber la reacción del policía o que tú no sabes qué pasó antes para tú saber la reacción del ciudadano. Aquí son Ujú. casi 9 minutos corridos de una persona que está en el piso diciendo que no puede respirar y clamando por ayuda porque dice, óyeme, es más, clamando por ayuda no, llamando a su mamá que murió un par de días antes. Ujú. O sea, cuando tú estás llamando a tu mamá que está muerta, tú estás yendo a lo más recóndito de tu instinto y Ujú. pidiendo por la persona que tú sabes que siempre va a cuidar de ti sin importar Exacto, nada. O sea, y tú no tenías esa persona con vida ya. Ya cuando él empezó exacto. a decir mamá, mamá, es porque ya no tenía aire en el cerebro. O sea, es lo que yo creo. Por Dios. Coño, hermano, o sea, ¿cuál es y tú estás viendo cómo este señor, o sea, él ni siquiera está forzando. O sea, tú te das cuenta que él está simplemente apoyándose en el cuello de este señor, con la mano en los bolsillos. O sea, él está posando como como esta chulería, como mira lo que yo puedo hacer. Y no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto. Mira lo que este uniforme, mira lo que esta medalla, esta pistola Me me permite hacer. permite a mí hacer. Y yo lo hago porque me da la gana. Tú sabes que obviamente lo más triste de esto es la muerte de George Floyd, que va a terminar siendo convertido en un mártir. Sí. Bueno, yo vi una imagen que Ojalá no solo otro mártir, porque ya hay exacto. bastantes. Pero sí, pero lo de este caso ha sido, o sea, está en Estados Unidos y en el mundo. En Londres había gente protestando por eso, o sea, Así es. pero además de eso es que yo estoy seguro, o quiero pensar que los 3 policías no pensaban, por lo menos no los 3, que al menos uno de esos 3 policías sabía que eso estaba mal y no hizo Claro, nada. Y está claro. ahí por encajar, está ahí por no ser el tipo que le dijo al otro policía delante de la gente, hey, viejo, no, espérate. Entonces, que eso le quede a la gente en la cabeza,
que por encajar, por que te acepten, tú no debes permitir que cosas así pasen. Porque ahora van para la cárcel los 3, los 4. Ojalá que ese es el problema. El problema es que se han presentado cargos anteriormente y nunca caen presos. Siempre pasa algo y el jurado dice que no. Yo estaba escuchando Entonces, que hay algo en la ley que dice que si se puede demostrar que el policía sentía un miedo genuino de que podía perder su vida, pues eso lo libera de cualquier cosa. Pero aquí no hay Pero forma. es un disparate. Aquí no hay forma de que eso pase. Eso debe ser modificado y aquí no hay forma de que eso pase. Claro, ¿y cómo tú evalúas los sentimientos de una persona en el momento? O sea, no, vamos a ser más serios. Pero es eso, o sea, es la desfachatez. Es simplemente, mira lo que yo hago, mira lo que yo puedo hacer. Y si yo mato a este hombre, no importa. No, a nadie le importa, yo no voy a caer preso por eso. Porque yo estoy protegido por la ley, yo estoy protegido por mi departamento de policía, yo estoy protegido por mi unión de policía. Yo soy intocable. Yo tengo menos tiempo de entrenamiento que un estilista y sin embargo yo tengo el poder de matar a una persona. Wow, sí, eso para mí no pasa nada. Eso es terrible. Sé si fue de ti la persona que me corta el pelo tiene más tiempo de entrenamiento que un policía. Yo vi un video y yo no sé si fuiste tú que lo compartiste de una persona hablando de eso, pero de una forma bien artística, que la gente al final protesta y expone como puede. Sí. Y el barbero tiene más tiempo, más horas de entrenamiento que un policía. Sí. De hecho, yo tengo una amiga aquí que es estilista. Ella es quien me recorta el pelo. Tengo como 2 meses que no me recorto el pelo, por cierto. Pero no importa. Y yo una vez le dije a ella, ¿tú puedes afeitarme? Me dijo, no, yo no puedo. Yo no tengo permiso para utilizar esa herramienta. Yo no estoy certificada. O sea, ella no puede usar una gilet. Pasarme una gilet por el cuello ni por nada de eso. Para nada. Ella me hace el cerquillo con una maquinita, con una cosa, porque ella no tiene permitido utilizar una gilet. Y ese caballero anda por ahí con una pistola matando gente. Ay, con 19 quejas en su nombre. Algo que igual lo debí decir cuando dije el disclaimer. Nosotros sabemos que probablemente la mayoría de los policías son buenos, de que la mayoría bueno, yo no sé si la mayoría, pero de que gran parte de la población en Estados Unidos pues está consciente de que las cosas están mal. Lo que hay es que ponerse en acción ahora. O sea, ya y ojalá que hayan escuchado el disclaimer empezando y no sé, viejo, o sea, es complicado porque al final los medios tradicionales también buscan polarizar las cosas y crear bandos. Sí. Y que la policía vea que la ciudadanía son sus enemigos y que la ciudadanía vea que la policía son sus enemigos. Y eso no está bien y eso es lo que nos tiene aquí hoy. Sí. Te digo, yo tengo un amigo en el trabajo que estaba ahí en las manifestaciones. Un muchacho joven, como normalmente sucede. Mientras más joven, más probable que tú estés en una de esas manifestaciones. Hasta por razones, no sé, es lo normal, vamos a decir, ¿verdad? Es que nosotros, que iba a decir nosotros, pero que mientras más joven uno es, uno no mide consecuencias. Y a veces eso es más bueno de lo que la gente piensa. Porque cuando ya tú llegas a una edad en la que tú tienes hijos, exacto, además del idealismo, pero ya cuando tú tienes hijos, cuando tú empiezas a tener mucho más responsabilidades, tú empiezas a medir más consecuencias y dudas y no te mueves. Sí, pero te digo, este muchacho está muy preocupado con estos temas sociales. Es una persona que dedica sus fines de semana ahora en la pandemia, a hacer delivery de medicamentos y de comida a personas mayores que no pueden salir de su casa por miedo a contagiarse. O sea, es una persona que hace mucho trabajo social y que realmente yo sé que vamos a ver muchas cosas buenas de él en el futuro cercano. Y él me está diciendo, me dice, óyeme, nosotros estábamos tranquilos, todos protestando, sí. Y la policía se le tiró encima. Como que está en video que pasó en Washington cuando Donald Trump quería ir a tirarse fotos delante de la iglesia, agarrando una Biblia que me hace pensar que él no sabe cómo se agarran los libros, pero no importa, no vamos a profundizar mucho en eso.
Y la policía se le fue encima. Y nosotros los dominicanos, y quizá muchas personas en Latinoamérica, como que hasta cierto punto esperamos eso de nuestras policías. Lo hemos visto a lo largo de la historia con nuestras dictaduras y nuestros caudillos y todo eso. Pero en Estados Unidos la gente no concibe eso. ¿Tú me entiendes? Que ellos estén protestando pacíficamente y que la policía se le vaya encima. Eso es como que ellos dicen, en América eso no sucede. ¿Tú me entiendes? Eso es algo de un país tercermundista, no nosotros. Eso es real. Entonces ese es uno de los choques que ellos tienen, como que ¿cómo es posible que esta gente le tire gas lacrimógeno y pepper spray de pimienta a unos jóvenes que lo que están es pacíficamente sentados en el piso protestando en su derecho? Tú sabes que aquí se habla mucho de las leyes, de la protección de las leyes y el cuidado de todo. Y aún así Sergio, viejo, de verdad, gracias. Tenemos que hacer esto otra vez en otro momento y con otro tema, que podamos reírnos un poquito más y hablar un poquito más distendido, pero de verdad que valiosísimo. Y nada, ojalá pues la gente le haya sacado provecho a la conversación y a los puntos de vista que tenemos. A mí me gustó mucho que tú pudiste compartir cosas históricas que, o sea, yo entiendo ahora por qué culturalmente la gente ve a los negros como criminales. O sea, yo lo entiendo más claro ahora por lo que tú me dijiste en la conversación. Así que de verdad, gracias, viejito. Es a propósito. Entonces te quería decir, te voy a pasar unos enlaces para que, si es posible, los pongas en la descripción del podcast. Claro. El enlace al documental de la 13ª enmienda, que está ahora mismo en YouTube gratis. O sea que si no tiene Netflix, lo puedes ver. No sé cuánto tiempo va a estar disponible, pero está ahí. Hay un enlace a una serie de publicaciones sobre reparaciones, que es un tema muy controversial en Estados Unidos, sobre si el gobierno de Estados Unidos le debe dinero a los descendientes de esclavos por las riquezas que se produjeron en esos cientos de años, más de 200 años de esclavitud. Sí. Hay un podcast buenísimo del New York Times que se llama 1619, 1619, y es narrado y escrito por una periodista del New York Times llamada Nicole Hannah Jones, y es un podcast buenísimo, hablando sobre eso, sobre cómo la esclavitud empieza, cómo la esclavitud, no solamente en términos históricos, pero en términos actuales, cuáles son las repercusiones de la esclavitud hoy día. Y a mí personalmente me encanta mucho la música vamos a decir, de esos días de segregación, porque te deja, vamos a decir, de forma poética, te deja ver como los sentimientos de la gente, no nada más, tú sabes, sí, habían esclavos, sí, pero ¿cuál es la versión de los esclavos de esta situación? Hay una canción llamada Strange Fruit, de una señora llamada Billie Holiday, que es una canción que habla sobre... Dice que en el sur hay una fruta extraña, un árbol extraño que tiene sangre en las hojas y en la raíz. Y el fruto del que ella está hablando es de los negros linchados, colgando de los árboles. Y es una canción que cuando yo escuché esa canción por primera vez, a mí me dolió. Yo estaba caminando, por cierto, en uno de los por un trabajo que tenía antes. Y yo empecé a llorar, viejo. Yo no me pude contener. Porque es un asunto... Yo detesto el sufrimiento innecesario. Mientras haya vida va a haber sufrimiento. Tú sabes, el mundo nunca va a ser perfecto. Claro. Siempre va a haber sufrimiento de una forma u otra. Pero cuando tú causas sufrimiento a un ser humano simplemente porque sí, sin necesidad alguna. Esa señora recibió hasta amenazas de muerte cuando ella publicó esa canción. Cuando ella hizo esa canción, cuando esa canción se salió. Se publicó. Porque esa es otra cosa. Sí, nosotros estamos matando gente, pero nosotros no queremos que se sepa. Nosotros sabemos que está mal. Sí. Pero no queremos que tú, negra, andes por ahí diciendo que nosotros no estamos matando negros. Aunque sea verdad, no importa. Tú no tienes derecho a decirlo. Entonces, te voy a mandar todos esos enlaces para que tus oyentes lo puedan acceder. Y ese podcast de 1619 es buenísimo. Son 7 episodios. 7 episodios solamente. Buenísimo. Ponemos el enlace, viejito. Gracias de verdad a ustedes. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias.